Hola, muy buenas tardes desde aquí, desde España, y buenos días a los que nos seguís al otro lado del Atlántico. Y sed todos bienvenidos a este nuevo ciclo de webinars organizado por la Red EULES, Red Interdisciplinar de Innovación e Investigación Educativa en entornos e-learning en educación superior. Mi nombre es José Luis Alejandre y junto con mi compañera Ana Llueva somos los coordinadores de esta red que desde hace un tiempo llevamos organizando este ciclo de webinars. Para organizar, dirigir y moderar la sesión de hoy, contamos con nuestro compañero en la red, Alejandro Quintas. Por favor, el que tenga el micro, que lo apague. Gracias. Como digo, para moderar, dirigir y organizar este webinar, contamos con nuestro compañero en la red, Alejandro Quintas, que es profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza, aquí en España. Así que simplemente mi intervención era para daros la bienvenida a todos y sin más dilación paso la palabra a Alejandro para que organice este ciclo de webinars. Alejandro, cuando quieras. Muchísimas gracias, José Luis. Buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a este nuevo ciclo de webinars organizado por la Red EULES. Hoy tengo el gusto de presentar a dos compañeros, dos profesores de la UNED de bastante prestigio, que son Javier Gil Quintana y Sara Osuna Acedo, que van a realizar en esta ocasión un formato de mesa redonda denominada Nuevos Modelos Formativos ex-MOOC y CIMUC frente a SMUC y TEMUC. Luego que me corrijan a ver si lo he nombrado correctamente. Javier Gil Quintana es doctor en Educación y Comunicación por la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha colaborado con centros de formación del profesorado en el ámbito de la integración de los nuevos medios, metodologías activas y gamificación en las prácticas educativas. Su trabajo como director y docente se ha centrado en los diferentes centros públicos de etapas infantil y primaria. Actualmente es profesor en la UNED y forma parte del proyecto docente MOOC, que es un proyecto europeo. Su labor investigadora se centra en los nuevos espacios formativos MOOC, la gamificación, el coaching educativo, la educación mediática, la narrativa digital y el transmedia. Por otro lado, la profesora Sara Osuna Acedo es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED desde el año 2004. Es profesora de Comunicación y Educación en la UNED y especialista en tecnologías digitales, modelos educomunicativos, educación en valores y enseñanza virtual. Sus líneas de investigación son los MOOC, la convergencia de medios, los escenarios digitales, la discapacidad, el aprendizaje digital y las redes sociales. Ha coordinado un proyecto europeo que se denomina e-Learning, Communication and Open Data, que espero puedan compartir con nosotros parte de ese proyecto tan interesante. Sin más, tengo ganas de escuchar ya sus conferencias, así que tienen la palabra cuando quieran. Muchas gracias, Alejandro, por esa presentación. Queremos, en primer lugar, tanto la doctora Sara Osuna como yo, dar las gracias a la red EULES por esta invitación en participar en esta conferencia, en esta webinar que estáis organizando desde vuestro proyecto, ¿no? Sí que me gustaría saludar a todas las personas que estáis conectadas. En este momento 75 personas, tanto de España como de otros países latinoamericanos. Daros un saludo a todos y después de todo lo que compartamos con vosotros, la doctora Sara Osuna y yo, haremos un momento de debate y para que comentéis vuestras dudas y planteéis algunas cuestiones que se queden en el tintero o que no hayamos trabajado lo suficiente a lo largo de la ponencia. Así que nada más, vamos a comenzar lo que es la presentación. Sí, pasa a la siguiente. Vale, pues lo que intentábamos traer hoy y compartir con vosotros es el planteamiento de los MOOC. Digamos que los cursos MOOC que últimamente pues, también se están volviendo a escuchar aún más, sobre todo en el ámbito de formación del profesorado, han surgido ya desde hace mucho tiempo, es decir, aunque todavía nos pueda resultar como novedoso este concepto, y ya desde 2012 comenzaron a surgir, como veremos posteriormente, y poco a poco se han ido proyectando desde diferentes planteamientos, tanto a nivel metodológico como a nivel didáctico, ¿no? Por eso hemos planteado este título XMOOC y CMOOC frente a SMOOC y TMOOC. Digamos que es la evolución que han desarrollado estos escenarios virtuales de formación. Puedes pasar, si quieres, Alejandro.
Yo creo que está ya la profesora Sara Osuna. Aquí estoy. Perdón, porque se me... el vivo y en directo. Nada, buenas tardes desde Madrid y un placer, como escribí en el chat, compartir este espacio virtual con todos vosotros y todas vosotras. Realmente traemos una experiencia que fue bastante exitosa, que es la del proyecto europeo ECO. Es un proyecto que perteneció a la séptima convocatoria marco de las ayudas económicas, y lo que hicimos en este ambicioso proyecto es unirnos muchas instituciones, todas las que tenéis ahí escritas a mano izquierda, en total 21, y que pertenecíamos a distintos idiomas. Teníamos como lengua vehicular el inglés, pero sin embargo toda nuestra actividad docente desarrollada a través de cursos masivos online y abiertos se desarrollaron en 6 idiomas: inglés, español, francés, italiano, alemán y portugués. La verdad es que hay unas señas de identidad de este proyecto que lo diferencian de otros similares de aquel momento, incluso posteriores. Una de las señas de identidad es llevar a cabo un modelo de educomunicación, es decir, un modelo comunicativo y educativo acorde con lo que está demandando la sociedad digital en estos momentos, y a partir de ahí que nadie quede excluido. De tal forma que cualquier persona que se acerque a estudiar nuestros cursos, a participar en ellos, nuestros cursos MOOC, masivos online y abiertos, tuviera la posibilidad de acceder a los contenidos independientemente de que pudiera sufrir alguna discapacidad auditiva, visual, física, etcétera. Entonces, realmente todos nuestros cursos están enmarcados, como vamos a desarrollar más adelante Javier y yo, en la cultura de la participación, y pensamos que si el modelo de las redes sociales es el que está imperando en nuestra cultura, en nuestra sociedad actual, no podemos hacer otra cosa que llevar ese modelo de comunicación horizontal a también estos espacios educativos. Aquí, como os comentaba anteriormente, que ya la profesora Sara Osuna os ha indicado y os ha dado una introducción de lo que ha sido el proyecto ECO a nivel de MOOC y el impacto que ha tenido también a nivel internacional, no solamente por el proyecto europeo aprobado por el Ministerio también de Economía y Competitividad, sino también por ser una propuesta que ha abarcado como son los MOOC a nivel masivo en toda la aldea global, ¿no? Como diría McLuhan. Como veis ahí en 2008, os hemos intentado hacer un gráfico donde se explican de forma muy concreta la evolución de los MOOC, ¿no? Es decir, cómo hemos ido pasando de los MOOC, como os dije anteriormente, al TMOOC, que es un MOOC actual que posteriormente Sara os explicará a todos vosotros y vosotras. En 2008 surgen los MOOC con Siemens y Dobnes, con una propuesta que hicieron ellos en la Universidad de Manitoba, en Canadá. Y esta propuesta es un curso sobre conectivismo. Cuando ellos hicieron la oferta, lo propusieron, se quedaron asombrados de la gran cantidad de personas que, al facilitar el acceso abierto, se matricularon en este curso, ¿no? En 2011, esta propuesta se repite con el profesor Tur de la Universidad de Stanford, y lo que intentan es plantear un curso de inteligencia artificial, ¿no? De la misma forma, su experiencia es muy satisfactoria por los miles de alumnos que acceden a ese curso. Por tanto, se presentó 2012 como el Año Internacional de los MOOC, denominado así por el New York Times, y en ese planteamiento, ¿no?, donde se vio siempre que ocurren este tipo de experiencias que llaman la atención y que llegan a tanta gente, también se ve unos intereses económicos que hay que plantearse y empiezan a surgir una serie de plataformas que conocemos en la actualidad, ¿no? edX, Coursera, que actualmente podemos acceder a ellas a
través de Internet podéis encontrar esas plataformas donde podemos hacer diferentes tipos de cursos que se plantean desde universidades prestigiosas a nivel internacional, ¿no? De la misma forma que el 2012 fue el año de los MOOC, en 2013 fue el año anti-MOOC, es decir, se realizaron una serie de publicaciones, una serie de campañas en contra de estas propuestas de formación masiva y abierta, ¿no? Todo esto han ido sucediéndose una serie de años con publicaciones, experiencias, proyectos de investigación, tesis doctorales, artículos en revistas que hablan sobre MOOC. Hasta que llegamos al 2014-2017, que es la propuesta del proyecto europeo ECO, que lideró Sara Osuna, y en este proyecto se planteó unos nuevos modelos, SMOOC y el modelo TMOOC, que veremos a continuación. ¿Podéis pasar? En primer lugar, hay que ver las tres características que definen un MOOC. Open Online Coursers, es decir, son cursos masivos, son cursos abiertos y son cursos en línea. Una cita que os hemos compartido de Zapataros, lo que habla esencialmente de los cursos MOOC es que lo que importa, aparte de lo novedoso que es un modelo de formación abierta, un modelo de formación con unos escenarios virtuales que están accesibles y están a disposición de toda la ciudadanía, sino que también hay una parte fundamental que es la creación del conocimiento. Es decir, es una propuesta para crear una inteligencia colectiva, para apostar por la construcción colectiva del conocimiento. Y ahí es donde se deben centrar esos esfuerzos a la hora de elaborar los cursos, tanto en la metodología, como en las estructuras, como en las plataformas, como en las herramientas comunicativas, etc. En primer lugar, el concepto masivo. ¿Por qué un curso MOOC es masivo? En primer lugar, porque se ofrece a toda la ciudadanía, es decir, se ofrece a todas las usuarias y usuarios de Internet, a todas las personas que con tener una conexión a Internet pueden acceder a realizar ese curso. No hay un número determinado de participantes, no hay inscripciones, no hay un tope de matrícula. Todo el mundo se puede matricular en un MOOC. Eso que supone un enriquecimiento a nivel de diversidad, porque en un mismo MOOC puede haber diferentes culturas, diferentes pensamientos, diferentes contextos sociales, diferentes países, diferentes continentes, y también se posibilita de esta forma la democratización de la formación. Es decir, la formación ya no solamente un MOOC que, por ejemplo, se ofrece de una institución universitaria, no solamente está ofertado, por así decirlo, a un público determinado de esa universidad, sino que cualquier persona con el nivel de estudios que tenga, en el contexto social en el que viva, en el país en el que resida, puede realizar un MOOC, ¿no? Es cierto que hay muchas teorías en las que también comentan la dificultad que se puede tener esta masividad a la hora de llevar a cabo la docencia, ¿no? Por ejemplo, el profesorado de los MOOC. Pero en este sentido sí que hay que abogar por diferentes modelos, como veremos en la siguiente diapositiva, ¿no? Y también el tema de los MOOC es masivo porque está conectado, la mayoría de ellas, sobre todo el SMOOC, está conectado a las redes sociales, ¿vale? ¿Por qué es abierto? Pues como he dicho anteriormente, no hay requisitos académicos para realizarlo, no se necesitan conocimientos previos, están basados en recursos educativos en abierto y también son contenidos libres. Entonces, se aboga por el procomún, es decir, un planteamiento de sociedad comunitaria, un planteamiento de contenidos comunitarios. Nos aprendemos de todos y se aboga por esa cultura de la remezcla, ¿no? Por esa cultura de la participación. Sí que hay una serie de problemas que muchas veces dan los MOOC en determinadas plataformas y ofertados por determinadas universidades, que es el problema de la certificación. Es decir, en ocasiones, a lo mejor la constancia que un MOOC te puede ofrecer al finalizar el mismo no es válido para determinados trabajos, para acreditar determinada formación. A veces hay que, ese sentido de abierto, digamos que se adultera un poco al tener que solicitar una cantidad económica para certificar con un certificado que a lo mejor se considere más válido. Pero bueno, son cuestiones que se van trabajando en
en lo que es las diferentes investigaciones y propuestas. Y luego en el tema online, pues claramente se desarrolla a través de Internet, ¿no? Internet, que es un espacio co-creado, que es un aprendizaje digital y que también tiene flexibilidad temporal, es decir, lo hacemos cuando queramos, desde donde queramos, como queramos, ¿no? En ese sentido, recogemos, hay una cita de Siemens y Downes y Cournier que es bastante acertado a la hora de identificar este tipo de formación. Es decir, si le parece demasiado complicado, no lo leas. Si lo ve aburrido, pase al siguiente. Los resultados de aprendizaje, por lo tanto, serán diferentes para cada persona. Es decir, el MOOC está para entrar de manera cotidiana en nuestra vida si lo queremos. Es decir, podemos beneficiarnos de esta formación si nos apetece, si nos da la gana. Es decir, no es obligatorio hacer un MOOC, no es obligatorio terminar un MOOC, no es obligatorio seguir los diferentes módulos, sino tenemos que hacer lo que nos apetezca, en base a lo que nosotros hemos elegido libremente, ¿no? Pasamos a la siguiente. En este planteamiento, cuando uno se lanza a hacer un MOOC o uno se lanza a construir un MOOC, tiene que tener en cuenta que existen XMOOC y CMOOC, son los que tradicionalmente conocemos, y SMOOC y TMOOC, que es el modelo de curso por el que ha abogado el proyecto ECO. XMOOC podemos decir que es un tipo de curso conductista, ¿vale? Imaginaros el e-learning tradicional, los cursos que hemos hecho pues de formación del profesorado, cursos en cualquier tipo de plataformas, academias, se cogen los contenidos, se presentan y nosotros los consumimos y presentamos una evaluación, un trabajo, un examen, lo que sea. Es un modelo conductista, es decir, aunque está aplicado a la mayoría de los MOOC que conocemos en la actualidad, hay muchos estudios también que han identificado los rasgos característicos de las diferentes plataformas y se observa que los MOOC conductistas es un número bastante considerable, ¿no? Estos MOOC lo que hacen es seguir un modelo tradicional, ¿vale? Lo que os he comentado anteriormente. Se presentan los contenidos, consumimos los contenidos, nos evaluamos los contenidos. El conductismo que es propio de esa memorización, ¿no? Recepción de contenidos, expulsión de contenidos. Da un paso el CMOOC, ¿no? Que está basado en el conectivismo, la teoría del conectivismo Siemens. Recordar que Siemens tiene esta teoría y que os animo a indagar sobre ella, en el que habla de esa posibilidad de aprendizaje que han traído las redes sociales, que han traído Internet, que ha traído la web 2.0, en el que todos nos hemos transformado en actores, en web actores, en personas que podemos editar, que podemos compartir, que podemos publicar. Es decir, se han dejado atrás estas tradiciones gutenbergianas, ¿no? Que solamente una persona, si tiene acceso a publicar, sus ideas son transmitidas, son compartidas, y nosotros hemos pasado de utilizar la red de solamente informar, solamente recibir, a nosotros también compartir, nosotros comunicar, ¿no? Es esa diferencia. Entonces, ese CMOOC se basa en un aprendizaje colectivo, en la creación colectiva del conocimiento, un aprendizaje más social, con interacción entre los alumnos, utilización de diferentes herramientas, como puede ser este webinar, donde nosotros podemos compartir con vosotros lo que, digamos, hemos investigado y vosotros a su vez podéis compartir con nosotros vuestras impresiones, ¿no? A través de foros, a través de chat, a través de diferentes herramientas que favorecen lo que es la interacción. Carmen Cantillo, en este sentido, define los CMOOC como los ecosistemas del conocimiento, ¿no? Nos trae esa definición. Es decir, es una pedagogía en la que el conocimiento surge a partir de relaciones, a partir de debates que se establecen entre los diferentes miembros de la comunidad virtual de aprendizaje. Recordamos, no sé si en XMOOC podemos considerarlo comunidad virtual de aprendizaje, pero en el CMOOC ya sí que se da un paso más allá, ¿no? Un paso que se seguirá adelante con el modelo SMOOC y TMOOC. Pasamos a Alejandro. Gracias. ¿Cuál es el modelo SMOOC? Hemos intentado establecer como siete Es, por así decirlo, 7 palabras que nos ayudan a entender lo que es el modelo SMOOC, ¿vale? La finalidad clara del modelo SMOOC es establecer y desarrollar en todos aquellos participantes, personas participantes, las competencias del siglo XXI, es decir, una competencia digital, una competencia comunicativa, colaborativa, creativa y de autonomía, ¿no? En primer lugar, tenemos que el SMOOC tiene un enfoque horizontal y bidireccional.
Recordar que los modelos comunicativos tradicionales lo que nos muestran es que todos somos emisores, todos recibimos, ¿no? En los modelos comunicativos que apuestan por lo que aboga, digamos, la educomunicación, es un modelo MREC, es decir, que todos somos emisores y receptores a la vez. Por tanto, la comunicación es horizontal y bidireccional. Es decir, no se queda en un feedback, sino se queda en un feed, ¿no? Todos participamos en el proceso de construcción de la comunicación en esta plataforma. Hay una expansión pedagógica interactiva, ¿no? Como consecuencia de esa comunicación horizontal y bidireccional, existe una posibilidad en que el alumnado pues, participa con su profesorado, establecen canales comunicativos comunes, debates, interacciones, llevando que la plataforma no sea una mera recepción de contenido, sino que vaya más allá, ¿no? El tema también del compromiso. No se puede uno participar en un proceso formativo si no tiene un compromiso. No, en primer lugar, con la comunidad en la que está, con la comunidad de aprendizaje en la que participa, ¿no? En este caso virtual, sino también con la capa social. Es decir, no solamente, os pongo un ejemplo, un profesor que realiza un curso de innovación educativa es algo muy interesante para él, sino que tiene que tener una repercusión en su contexto en el que trabaja, sea escolar, universitario, de diferente formación. Pues igual es con el resto, ¿no? Todos somos agentes de construcción social, todo compromiso, porque la formación que recibimos es para construir una sociedad mejor, ¿no? En siguiente lugar, tenemos el concepto de entornos gamificados. El proyecto europeo EVOCO ha abogado por que en sus escenarios virtuales estuviera presente la gamificación. Es decir, que haya un reconocimiento, unas medallas, unas valoraciones que nosotros podemos hacer ante las aportaciones de los demás. De esta forma, pues se crea un karma, se crea una forma de generar un refuerzo positivo, por así decirlo, entre comillas, con aquellas aportaciones que hacen determinados compañeros. Otro aspecto importante es la evaluación por pares. Esa evaluación peer-to-peer ayuda a que un alumno no solamente puede ayudar, digamos, a construir ese conocimiento a través de los foros o de diferentes herramientas comunicativas o compartiendo impresiones a través de sus redes sociales, sino que también tiene la posibilidad de evaluar a otros compañeros. En este caso, lo que se planteaba en estos MOOC es que te tocaba, pues, como alumno, evaluar a otros 3 compañeros y ellos, a su vez, evaluaban a otros 3, etcétera, etcétera. Es decir, se transforma la la evaluación, una evaluación por pares, una evaluación equitativa, donde la decisión no está en el profesor, en el docente, en el facilitador. Es decir, la decisión está entre nosotros, unos con otros, ¿no? Todos aprendemos de todos. Y luego está el tema de que tienen este tipo de MOOC una entidad social, porque tiene un planteamiento activista, porque así entre todos construimos, digamos, la arquitectura de la participación, ¿no? Que comentaba O'Reilly. Y otro apartado, que es el punto 7, que consideramos bastante importante en los SMOOC, es el empoderamiento. Es decir, el proyecto daba la posibilidad a su alumnado que se inició en la primera convocatoria de cursos, que tuvieron de diferentes convocatorias, dio la posibilidad de convertirse en e-teacher. Es decir, a través del curso SMOOC paso a paso, que tenéis ahí, podéis buscarlo en internet y lo encontráis. Es un MOOC abierto donde a una hora podéis acceder, aunque no tenga un seguimiento de equipo docente. Es un MOOC que realizaban con la intención de crear su propio MOOC. De hecho, hubo una serie de MOOC que crearon, de SMOOC, que se crearon a raíz de esta formación que el proyecto ECO facilitaba. No solamente facilitaba esa formación, sino que además te daba la plataforma para crear tu propio MOOC. Esto es muy interesante y se crearon muchas propuestas, pues, por ejemplo, Running Saludable 2.0, Educa Transformers, es decir, hay diferentes SMOOC que podéis ver y que también en las redes sociales están muy activos, siguen muy activos y que fueron fruto de ese empoderamiento del alumnado que el proyecto europeo ECO posibilitó a sus estudiantes que realizaban los cursos MOOC. Y a continuación, Sara Osuna, que es un poquito que ha liderado todo este proyecto, os va a plantear el concepto TMOOC, que junto con Carmen Marta Lazo está, digamos, publicitando y ha sido reconocido a través de un artículo en la revista Comunicar. Efectivamente. Gracias, Javier. Nada, me gustaría que pudiéramos pasar a la siguiente pantalla, porque
realmente lo que nos dimos cuenta en las distintas etapas del proyecto ECO eran cosas importantes que necesitábamos desarrollar y que nos pusimos a desarrollarlas. Cuando ha explicado Javier todo el modelo XMOOC y CMOOC, que son modelos que sentaron las bases a nivel internacional de unas otras formas de educar con educación masiva online y abierta, la UNED trabaja junto con el MIT para traer el modelo XMOOC a Europa. Y realmente la UNED es la primera universidad europea que hace los primeros cursos MOOC en colaboración, en convenio con el MIT. Esto ha seguido adelante y será, es una de las universidades que más oferta tiene en cuanto a cursos MOOC. Pero le supuso a la UNED la exigencia de crear una plataforma que pudiera desarrollar los cursos MOOC. Es decir, el hecho de que a un curso puedan venir 8.000 estudiantes y que estén participando 8.000 estudiantes al mismo tiempo, por decir una cifra, le creaba el reto de elaborar su propia plataforma que se llamó OpenMOOC. Luego ha ido cambiando en la UNED de plataformas, pero en el año 2013 nos dimos cuenta que este modelo XMOOC inicial en el que se había posicionado la UNED, había que cambiarlo para dar también, además de estos cursos XMOOC, otros modelos que eran los SMOOC, los Social MOOC. Es decir, todo lo que ha dicho Javier en cuanto al empoderamiento, esas 6 E's, era lo que buscábamos a la hora de solicitar el proyecto europeo ECO. Desde el proyecto europeo ECO formamos a unos 56.000 profesores y profesoras aproximadamente, bueno, fueron más de 56.000, que venían de cualquier parte del mundo, puesto que dábamos la facilidad de formarles en 6 idiomas diferentes. Trascendió fronteras, como ha dicho Javier, y no solamente se quedó en Europa, sino que llegó a todos los continentes. Testimonios de profesores o profesoras que nos llegan de Zimbabue o de otros sitios muy remotos nos hacían estar satisfechos con la posibilidad de que personas que no tenían la posibilidad de estudiar estos contenidos, pues tuvieran realmente esta ventana abierta al conocimiento, puesto que creíamos de una forma muy positiva en que si a alguien beneficiaba todas estas acciones de enseñanza masiva online y abierto, era precisamente a estos sectores más desfavorecidos, geográficamente por otras y por otras cuestiones, ¿vale? Entonces, este SMOOC, así aparentemente, puede pensarse que es igual que un CMOOC, que el CMOOC, como bien ha dicho el profesor Javier, pertenece o es coherente con la teoría cognitivista del aprendizaje y habla pues de crear redes sociales, interacción entre los participantes y las participantes de un curso, etcétera. Lo que pasa es que en el año 2013 pensábamos que eso empezaba a ser insuficiente. Siendo nuestro modelo teórico George Siemens, pensábamos que teníamos que dar un paso más y así lo dimos, porque en los modelos CMOOC la presencia del profesorado como mediador del aprendizaje no se ve, no se percibe, no se hace. Muy pocas veces se hace. Sin embargo, en el modelo SMOOC, en el modelo Social MOOC, dimos un paso en el sentido de que el profesorado se convertía realmente en guía del aprendizaje y se convertía en un compañero de viaje en ese proceso de enseñanza-aprendizaje.
Esa es la gran diferencia y ese es el primer paso que dimos nada más empezar el proyecto europeo, que fue en el año 2014. Poniéndonos así en antecedentes, como en una línea del tiempo, cuando llegó el año finales de 2014, principios de 2015, nos dimos cuenta que aún así podíamos avanzar más. Y podíamos avanzar en un modelo TMUC o Transfer MOOC. Es decir, está muy bien que interactuemos, está muy bien que utilicemos los medios sociales, las redes sociales para el aprendizaje, que saquemos de los muros de las propias universidades el conocimiento y que le pueda llegar a cualquier persona que le interese, pero aún así teníamos un objetivo que no estábamos cumpliendo, que es el de transferencia a la sociedad de ese conocimiento creado. Entonces, también lo ha adelantado Javier, dijimos, vale, ¿y por qué no hacemos que estos profesores y profesoras que se están formando con nosotros y con nosotras sean capaces de hacer sus propios cursos masivos online y abiertos? No van a tener capacidad para pagar un espacio. Además, un poco contradictorio sería el que ofrezcamos algo libre, algo abierto y empecemos a pagar un dinero que vale el mantener unos cursos activos. Entonces, pidiendo el permiso correspondiente a la propia Comisión Europea, dijimos que queríamos emplear parte de nuestro presupuesto en generar esos espacios, esos MOOC de e-teachers, que íbamos a financiar quitándolos de algunas otras partidas que no nos parecían tan importantes como esta. Una vez que tuvimos el permiso de la Comisión Europea, lo que hicimos es que dábamos un mensaje muy claro. ¿Quieres convertirte en e-teacher? Pero e-teacher de este momento, no un profesor de enseñanza virtual utilizando los mismos cánones de la enseñanza tradicional, pero con otras herramientas, como puede ser una plataforma de cursos MOOC. Y hubo mucha gente que nos siguió y hubo mucha gente que aceptó. De hecho, creo que fueron las personas más valientes y a las que pudimos atender fueron alrededor, no llegaron a 400 personas, pero eran mucha gente que nunca se había planteado ser profesor o profesora de un curso MOOC y que tenía que hacer, si era especialista de una temática determinada, iba a hacer un curso MOOC sobre esa temática, que sabía mucho más que otros profesores y profesoras que tenían menos conocimientos al respecto y que se iban a venir a formar a los cursos que iban a hacer. Entonces, en esa medida dijimos que la transferencia del conocimiento llevada a cabo a través del MOOC iba a ser fundamental, iba a ser exponencial y era precisamente una de las cosas que más se valoró en nuestro proyecto. El curso de e-teacher obviamente no se podían hacer de cualquier forma. Tampoco íbamos a abocar al fracaso a muchas personas que habían creído en este modelo formativo, otra forma de educar en la sociedad digital. Entonces dijimos, bueno, pues como no pueden estar abocados al fracaso cuando lancen su propio curso MOOC, vamos a hacerles un curso SMOOC muy detallado de qué se necesita para poner en marcha un curso TMOOC o un curso SMOOC. Desde preparar las redes sociales, preparar los contenidos que sean todos accesibles para cualquier persona, desde preparar los vídeos correspondientes, desde preparar las actividades peer-to-peer, como dijo anteriormente el profesor Javier Gil, etcétera, etcétera. Paso a paso, por eso se llama SMOOC paso a paso.
y se hizo, además es un curso que se hizo en 6 idiomas porque teníamos demanda de los 6 idiomas en los que se hacía el proyecto europeo ECO, pues hicimos un alarde de esfuerzo colaborativo entre los países del proyecto ECO, miembros o las instituciones miembros del proyecto ECO de cada uno de los idiomas y repartimos la traducción de contenidos a todos los idiomas, la tutorización, la guía y mediación en cada uno de los idiomas, etcétera, etcétera. La verdad es que nos sentimos bastante orgullosos y orgullosas del resultado y esto a la hora de analizar e investigar si los resultados nos engañaban o no nos engañaban según las apariencias que se veían, ¿no?, día a día a la hora de hacer los cursos SMOOC de cada eTeacher, pues dijimos, ahora viene el momento de analizar los datos con una investigación concienzuda. La plataforma OpenMOOC, que es la que se utilizó para desarrollar el proyecto ECO porque es copyright de la UNED, pues nos da muchos datos y esos datos fueron analizados sin ningún problema. Y esos datos nos dieron lugar a pensar que existían unas claves, unas 10 claves que correspondían a la nueva forma de educar en esta sociedad digital en la que estamos viviendo y que precisamente eran las demandas, coincidía con las demandas que realmente estaban llevándose a cabo por la propia sociedad. Nosotras, Carmen, Marta y yo, lo que hicimos es crear con esas 10 claves de la educación del siglo XXI lo que se llamó taxonomía de las 10 T's, donde la T es la letra que impera en cada uno de los 10 ítems. Esta taxonomía de las 10 T's, que la veis ahí en el orden que fueron creadas para la taxonomía, algunas de ellas tienen un enfoque o están relacionadas con el rol del profesorado en la formación digital del siglo XXI. Otras están relacionadas con el rol del alumnado en la formación del siglo XXI. Y un tercer bloque de test, ¿no?, de ítems de la taxonomía que están relacionados con el rol de las tecnologías digitales en la sociedad del siglo XXI. Entonces, de alguna forma, quiero poder explicar, según estos 3 grandes bloques, qué significan estos 10 ítems de la taxonomía. Por ejemplo, con respecto al rol del alumnado, el punto 1, tareas auténticas, quiere decir que los sujetos participantes en los cursos del proyecto ECO tenían que hacer tareas relacionadas con algo que fuera real en la sociedad en la que participaban. No nos salían ninguna tarea hipotética, utópica, no. Tiene que ser un planteamiento totalmente real y así lo tienen que entender los y las estudiantes de un grupo. Por otra parte, con respecto al rol del alumnado, tenemos el ítem 07, el ítem 7 de trabajo colaborativo. Si en los SMOOC los sujetos participantes, los estudiantes y las estudiantes, no llevan a cabo un verdadero trabajo colaborativo, realmente no están haciendo un trabajo. El trabajo colaborativo, como bien sabemos por muchos autores que han estudiado esta temática, tiene que ver con realizar consensos e ir al unísono, algo que también ha mencionado, y no quiero gastar más tiempo en esto, porque lo ha mencionado antes el profesor Javier Gil, ¿vale? Otra cosa que tienen que ver con el rol del alumnado es el talento intercreativo.
precisamente si trabajan colaborativamente, como hemos dicho antes, el punto 08, talento intercreativo, quiere decir que en ese aprendizaje tienen que crear su propio o construir su propio conocimiento. Y esa creación ya no se hace en solitario como se hacía en la enseñanza tradicional, sino que se hace de una forma, como decía Tim Berners-Lee, intercreativa, donde se une creatividad e interactividad en ese proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Y por último, el punto 10 también tiene que ver con el rol del estudiante o de la estudiante en los cursos en el modelo TMOOC. Y es que el estudiante, la estudiante, tiene que ser tolerante y todos los valores que están contemplados en la Declaración Universal de Valores tienen que estar totalmente presentes en los TMOOC, si no, algo falla. Eso es con respecto a los estudiantes. Con respecto al rol del profesorado, el punto 02, que es la transferencia del aprendizaje, es muy importante, porque el profesorado, como mediador y como hemos dicho anteriormente, tiene que ser capaz de que sus estudiantes transfieran el conocimiento a la sociedad continuamente. A su vez, el profesorado tiene el punto 03 que se tiene que transformar pedagógicamente. No es fácil una persona que ha llevado a cabo un modelo tradicional de enseñanza se adapte y sobre todo avance en otro modelo no transmisivo de esta metodología didáctica. Pero es fundamental si quiere hacer un TMOOC. ¿Por qué? Pensad, los roles del profesorado empiezan a despegarse de la tarea metodológica docente. Hay un rol que es el de Community Manager, que es fundamental en los TMOOC, y es que tienen que ser capaces de tener competencias de Community Manager para gestionar la participación y animar a la colaboración tanto dentro de la plataforma SMOOC como en las redes sociales. Y otro rol de esa transformación pedagógica del profesorado es la de Content Curator. El profesorado, como especialista en la materia que está haciendo, que está llevando a cabo, que está impartiendo en el TMOOC, tiene que traer al propio TMOOC contenidos tiene que ser un content curator y traer los contenidos más actuales en cada momento según se vaya desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje en el TMOOC, ¿vale? A su vez, tenemos que decir... Estimada profesora Osuna, debo recordarle, es mi función, que estamos ya en tiempo de debate y preguntas. Si quiere transmitirnos la esencia, por no cortarle justo ahora, y así luego le podrán hacer cualquier cuestión. Sí, por eso. Lo podremos desarrollar con posterioridad. Muchas gracias, para que lo tenga en cuenta. gracias por la observación, porque así no nos comemos el tiempo. Bien, sí. Pues entonces es otra, por resumir, es otra concepción del empoderamiento de los estudiantes y de las estudiantes, otra concepción del profesorado como mediador y guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, y otra concepción de las tecnologías en función de escenarios para la participación y el aprendizaje. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Alejandro? Ha tenido muchas críticas y los MOOC tienen muchos límites. Pensad que es algo muy joven y tal, ¿no? Entonces, críticas que ha tenido es, por ejemplo, hay mucha desorientación cuando la gente entra y no está acostumbrada. Efectivamente, también la hay en las redes sociales. Si no hay una práctica continuada, puede haber esta desorientación, pero es algo que permanece muy poco tiempo en el momento que se interactúe en un MOOC. Falta de incentivo en la interacción social de la comunidad. Pues mal va a aquellos estudiantes, profesorado, que
crean en la interacción social dentro de un curso MOOC. Si el profesorado cree que tiene que atender a los 8.000, 10.000, 20.000 estudiantes que tengan el MOOC, va equivocado. Alguien que coordine un espacio en redes sociales donde entran muchísima gente no puede controlar todo, sino que tiene que dejar interactuar y facilitar esa interactuación, ¿vale? Dice que los MOOC a veces no llegan a los países en vías de desarrollo, por supuesto, claro que sí, pero precisamente en el proyecto ECO salvamos esta dificultad en el momento que pusimos disponibles a través de teléfonos celulares los propios cursos, porque en estos países de desarrollo se conectan a través de satélite y por ahí la gente que nos llegaba desde países menos desarrollados nos lo decían y podían acceder al conocimiento, ¿vale? Por supuesto, el conocimiento ya ni es eterno, ni es cerrado, ni es amovible, sino que es líquido, es fluido. Y luego, es que si empiezan 20.000 personas un MOOC y lo terminan 1.000, ¿qué pasa? ¿Que hemos fracasado en el MOOC? No. Según las teorías de George Siemens, que os ha leído en la cita el profesor Javier Gil, si un MOOC ha atendido a una persona en sus necesidades y no necesita en una parte del MOOC y no necesita seguir estudiando o mirando o leyendo o escuchando el resto del MOOC, ya ha sido un triunfo, porque la persona ha decidido, se ha empoderado y solo necesita eso y eso es lo que coge. Entonces, cambiemos las claves de tasas de éxito porque no son las mismas. Por supuesto, la evaluación por pares es fundamental y es lo que más cuesta a los estudiantes y a las estudiantes. Y no es verdad que una persona ignorante me va a evaluar a mí. No, es una persona que ha reflexionado igual que yo he reflexionado y que me va a aportar, porque todos aprendemos con todos y todas aprendemos con todas en el sentido de que estamos proponiendo de los TEDMOOC. Y que se necesite una habilidad técnica como requisito tampoco es verdad con las últimas interfaces de los últimos TEDMOOC. Con lo cual, esto ya puede servir para la discusión en el proceso de debate. ¿Podemos pasar, si os parece? Aquí tenemos referencias del proyecto ECO, por si puede valerle a alguien. Podemos pasar y simplemente tanto Javier como yo quedamos a disposición de los participantes para atender preguntas, comentarios, sugerencias y también para aprender de esta experiencia de este webinar. Muchísimas gracias, profesora y profesor. Si os parece, abrimos debate de todas las preguntas que han ido haciendo, aunque querría empezar con una primera reflexión que sería personal. ¿Los MOOC pueden sustituir de alguna manera la función que tiene ahora el personal docente e investigador en las universidades? Eso es una de las cuestiones que, bueno, ha comentado una de nuestras compañeras, Marta Hormigo, creo, lo ha comentado, el tema de los anti-MOOC, ¿no? Una de las cuestiones que se comprobó y es que el profesorado universitario tenía miedo, entre comillas, de que sus puestos de trabajo peligrasen con el tema de los MOOC. ¿Por qué? Porque claro, si ahora mismo tú tienes la capacidad de una plataforma, plataforma entre comillas, que accedan miles y miles de alumnos, de la misma forma se podía plantear que ese MOOC que ellos hacían pudiese validar el cursar una asignatura. Es decir, en vez de hacer una asignatura, hago un MOOC. Entonces, claro, había una serie de cuestiones anti-MOOC que muchas veces chocaban con los intereses personales de aquellas personas, ¿no?, que se oponían, digamos, a lo que son los MOOC, ¿no?, entre otras muchas cuestiones. Pero bueno, te pongo un ejemplo para que veas más o menos que son cuestiones muy personales, ¿no?, de problemáticas que nos pueden pasar a cualquiera, ¿no?
Y yo también quería aportar otro tema, no sé si lo conocéis o no lo conocéis, pero el MIT con su plataforma MOOC y la Universidad de Texas hicieron la experiencia de una titulación determinada, todo el primer curso de esa titulación hacerla a través de cursos MOOC. Entonces, obviamente, que aprobar el curso MOOC si querían aprobar el curso primero de la carrera, ¿no? Y fue una experiencia exitosa y, bueno, desde mi punto de vista había que plantear lo contrario, es decir, no hay seguramente peligro, lo que hay es nuevas oportunidades, lo que hay es nuevas formas de extender el conocimiento y que se necesite más profesorado para atender a toda esa gente que cree en el conocimiento abierto. Muchas gracias por las respuestas. Hugo Moreno, desde México, les quiere preguntar, ¿el diseño del proceso de aprendizaje en un MOOC contemplaría o abarcaría los diferentes estilos de aprendizaje de todos sus participantes? Efectivamente, así es. Es decir, un proceso de aprendizaje en un MOOC no se predice, es decir, no se hace previo a que empiece la sesión. Cada curso MOOC, cada curso TMOOC o SMOOC, que son en los que tenemos experiencia, se desarrollan de forma diferente. ¿Qué ocurre? Ocurre que dependiendo de la participación de los estudiantes, de las estudiantes, es decir, de su proceso propio de enseñanza-aprendizaje, así se va a desarrollar ese curso MOOC. Entonces, previamente un profesor, una profesora no puede prever cómo se va, como en la enseñanza tradicional, ¿no? Estos son mis objetivos, yo elijo mis contenidos, elijo qué actividades va a hacer mi alumnado, y elijo qué actividades de evaluación y termino el proceso ahí evaluando, calificando y vuelta a empezar. Olvidémonos de esta metodología porque no tiene nada que ver con el planteamiento que tiene en cuanto al modelo de enseñanza-aprendizaje que apuntaba este compañero mexicano en los TMOOC y en los SMOOC. Muchas gracias. Marta Hormigo plantea, me ha llamado la atención en el mapa cronológico del MOOC y al TMOOC el hecho de que en el año 2013 surgieran factores en contra a su desarrollo. Me gustaría conocer en qué se basaron esas desilusiones en la fase que denominan anti-MOOC. Creo que ha sido lo que ha explicado el profesor Gil. Sí, es lo que he comentado yo antes, sí. ¿Quieres contestar tú o quieres que conteste yo, Javier? Sí, se lo he comentado antes cuando he hablado, que ya había leído el comentario. Y es lo que no he seguido el guión de la respuesta. Si quieres comentarlo en público y para que conste en la edición del vídeo posteriormente. El ejemplo que he comentado antes, que a raíz de lo que había leído, es que bueno, pues el tema de anti-MOOC muchas veces van a intereses personales el oponerse a un determinado modelo formativo que se genera. Es decir, en el caso de profesores universitarios, pues que nos puedan quitar trabajo el día de mañana, puedan prescindir de nosotros para dar una determinada. Es decir, también porque puede ser algo mercantilista, es decir, había una serie de gente que se oponía porque consideraban que era un negocio, que había empresas por detrás, que estaban mercantilizando el conocimiento. Todas estas cuestiones son las que surgen cada vez que hay una propuesta innovadora. Entonces, bueno, pues hay retractores, hay impulsores, como en toda propuesta. Sí, yo también quería aportar lo siguiente, y es que se crearon tantas expectativas al principio respecto a los MOOC económicas, de prestigio y de distinta índole, que se dieron cuenta que la realidad luego no era tal. Si una universidad hace MOOC, porque tiene que hacerlo, porque tiene que estar en la era digital, lo que le da es prestigio, pero no le va a dar dinero. Hoy por hoy, una universidad no gana dinero haciendo cursos MOOC, pero tiene la obligación de invertir y abrir su conocimiento a la sociedad, a cualquier persona, independientemente del lugar donde viva o el lugar donde resida. Entonces, claro, las expectativas económicas en el año 2013 se cayeron totalmente.
porque se daban cuenta que cuando una universidad hacía un curso MOOC, luego ponía unos certificados, que esos, claro, obviamente había que pagarlos, unos certificados que podrían equivaler a 50 euros, lo que es los derechos de examen y hacer el examen y tener un título de la propia universidad. Pues se dieron cuenta que realmente la gente quería aprender por aprender, no aprender por tener un certificado. Es que ya estábamos en otro paradigma. Entonces, no vieron cumplidas esas expectativas de cuántos certificados si yo tengo 20.000 estudiantes en un curso. Pues igual me vienen 5.000. Multiplicado por 50 euros, pues ya es una ganancia. Bueno, es que no es así. Eso se dieron cuenta enseguida de empezar a... bueno, y se sabe que no, que efectivamente no es rentable para ninguna institución el tema, salvo que tenga, por ejemplo, con FeatureLearn, subvenciones aparte que le van gestionando la supervivencia. Muchas gracias, profesora Osuna. María Alma García les felicita por la charla, dice que es excelente y quisiera saber si los MOOC tienen futuro dentro del currículum de las instituciones educativas. Es decir, ¿aprobar una materia a manera de examen extraordinario o curso de inducción en una escuela es posible con un MOOC? Claro, es lo que hemos estado comentando anteriormente, que había determinadas universidades que se planteaban, y de hecho se están planteando, determinadas asignaturas sustituirlas por un MOOC. Entonces, bueno, tú apruebas este MOOC y ya está la asignatura, digamos, y llevamos superada. Como 7 años de andadura, ¿verdad, Javier? Llevamos como 7 años de andadura y estamos viendo que los MOOC se ponen ya en los currículum. Ya llevamos unos años viendo esto. Y además estamos viendo que se mandan a oposiciones los certificados conseguidos de los MOOC y les puntúan a las personas. Es decir, estamos viendo ya un avance significativo y en esto desde ECO, que obviamente ya no somos proyecto europeo porque ya terminamos en el año 2017, pero ahora somos una spin-off, ¿vale?, de la UNED y esto lo estamos viendo. Muchas gracias. María Teresa Lozano plantea, me ha resultado muy interesante la idea de accesos accesibles. ¿Podría darnos algún ejemplo de cómo aplicarlo? Claro que sí. Por ejemplo, porque eso lo he explicado yo. Si te parece, Javier, lo contesto yo. Sí, sí. Por ejemplo, la UNED es una universidad que obviamente prioriza el acceso al conocimiento de cualquier persona, independientemente de condiciones físicas, mentales, tal, porque creemos en una educación inclusiva y accesible. Entonces, cuando nos planteamos el proyecto europeo ECO y precisamente fue una de las cosas que más nos valoró la Comisión Europea, fue que todos nuestros vídeos tenían que ser accesibles para sordos, para ciegos, podían navegar por el vídeo a través de la transcripción con los comandos del teclado para las personas que no podían mover bien la mano, etcétera. Es decir, si no apostábamos por un proyecto accesible, pues estábamos haciendo más de lo mismo y no queríamos hacer más de lo mismo. En ese sentido es la accesibilidad del proyecto ECO. Muchas gracias, profesora. Creo que tiene ahora además la cámara desconectada. Ay, perdón. Por lo menos no puedo verla. Sí, la tengo. Plantea Sara Palacios, ¿los MOOC se pueden implantar en educación primaria o son más bien para enseñanza de personas adultas? A ver, bueno, para formación de profesorado de educación primaria ya hay. De hecho, en España, el INDEF, que hoy esta tarde hemos tenido una reunión del proyecto TeachUp, se ha apostado también a través de este proyecto por la formación del profesor a través de MOOC y se seguirá apostando, es decir, cada vez más, ¿no? Sí es cierto que es una propuesta que yo también se me pasó por la cabeza y lo hablamos ahora y yo alguna vez de realizar un MOOC para educación primaria, ¿no? Algunos problemas que a lo mejor a mí se pueden plantear ahora, pues que tendría que ser desde una institución educativa, dentro de una institución educativa, ¿por qué? Porque estás hablando de menores. Entonces, bueno, hay una serie de problemáticas que te pueden surgir a raíz de eso. Pero bueno, también es
cierto que actualmente el alumnado que tenemos en educación primaria y los primeros también niveles de educación secundaria son un alumnado que ya están haciendo, digamos, sus propios MOOC, entre comillas, a través de sus redes sociales, de sus canales de YouTube, a través de sus youtubers, influencers. También eso es una concepción que tenemos que romper, que ahora nuestros pequeños ciudadanos no necesitan una plataforma para aprender, sino que están aprendiendo de forma continuada en las plataformas que nos ofrecen las redes sociales. Pero sería un buen planteamiento pensar en un MOOC que rompa las barreras del aula analógico de educación primaria y pasarlo a espacios digitales. Nosotros puedes contar con nuestro apoyo para esa idea e intentamos buscar posibilidades para hacerlo. Sí, están viendo en los comentarios, estoy viendo que dicen que si podemos poner algún ejemplo de algún MOOC, ¿verdad?, que puedan trabajar ahora mismo, pues sin ningún problema. Hay ahora mismo un MOOC que está en nuestra presentación, que se llama Cultura Libre y Educación, que lo acaba de poner Javier. Como todos los MOOCs, es gratuito, es abierto, nos encantaría que estuvierais. Y es un SMOOC donde, sea para primaria o sea para otras etapas educativas, marca un contexto de la cultura libre donde poder educar al profesorado. Muchísimas gracias. En Inter, vale, en Inter lo ha puesto Javier, sí. Correcto. He visto que el chat está muy movido, la gente se ha interesado muchísimo y yo me añado a tantos comentarios de felicitar esta charla por las presentaciones, por la claridad y por la densidad de la información. De hecho, estoy deseoso de, cuando editemos el vídeo, volver a ver todas las diapositivas que nos han presentado, porque realmente había un contenido científico relevante e intenso, ¿no? Así que querría agradecerles, profesores Osuna y Gil, esta mesa redonda, este ciclo. Invito a todo el mundo a unirse al próximo ciclo de webinar, que serán debidamente informados, por supuesto. Y ahora, a continuación, voy a dar paso a uno de los responsables de la red EULES. Muchísimas gracias, conferenciantes. Gracias, Alejandro. Gracias. Un placer estar aquí. Gracias, Alejandro. Pues nada, mi papel simplemente es para cerrar este ciclo de webinar, dar las gracias a los dos ponentes, por supuesto, por su magnífica charla, tanto a Javier como a Sara. Gracias a Alejandro por moderar y organizar este webinar y, por supuesto, gracias a todos vosotros, asistentes, ya que sois el núcleo y el objetivo de estas actividades, ¿no? Llegar a vosotros, compartir un sitio, un foro de reflexión para compartir en abierto el conocimiento. Y, como ha dicho Alejandro, pues os esperamos en siguientes ediciones de este ciclo de webinar, que ya, por las fechas que son, seguramente será para el año que viene, el 2020, y hasta entonces pues nos seguimos viendo en la red. Adiós y gracias a todos. Adiós, gracias.